Hola, soy Freddy Heredia y este es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla aquí en Yucatán. Bienvenido sea usted. Conflictos y clivajes. Este es un libro, Conflictos y clivajes, con una visión multidisciplinaria que coordina el doctor Rubén Torres Martínez. ¿Qué es un clivaje? ¿Cómo nos puede ayudar esta herramienta para conocer el origen de los acontecimientos sociales y cómo puede ayudar al científico social a esclarecer los acontecimientos? Para ello platicaremos con el maestro y doctor Rubén Torres Martínez, licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una segunda maestría de Investigación Política Comparada, especialidad en América Latina y el Caribe, en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence, en Francia, donde también obtuvo el grado de doctor. Sus líneas de investigación giran en torno a los clivajes en América Latina, juventudes partidistas en México y relaciones Estado-Iglesia Católica en el mundo contemporáneo. Es profesor investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Doctor, gracias como siempre por su tiempo. ¿Qué plantea un clivaje y por qué en México no adquiere el auge que se da en otros países? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Freddy, por este nuevo espacio en el que estás. Felicidades, llegas a más gente y eso es bien importante para la divulgación del conocimiento, efectivamente, para que la gente tenga información y también ellos hagan su criterio. Y esto, te digo esto porque va un poco en la lógica de la respuesta que me gustaría darte. ¿Qué es un clivaje o qué plantea un clivaje? Bueno, un clivaje es un conflicto institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Es un conflicto que no está resuelto, que no se va a resolver, que es de larga data, que se escribe por eso en la larga duración, y que es un conflicto que toca fibras sensibles, ¿no? Que es sentido por la gente. En las sociedades, cuando los autores que crearon la teoría de clivajes, Lipsen y Rockan, utilizaron esta herramienta, pensaron sobre todo en el caso noruego principalmente, claro, ¿no? Y luego dijeron, esto se adapta a ciertas sociedades donde había democracia, donde los partidos políticos surgen bajo un verdadero sistema de partidos políticos competitivos. En México, ¿por qué no cuajó esto? Pues yo siempre he mantenido la hipótesis, parcialmente validada, también hay que decirlo, de que no cuajó porque estábamos en un sistema político de partido hegemónico, de partido único, que lo que hizo fue borrar o tratar de esconder los clivajes políticos que se crearon durante la independencia, que estaban ocultos, que ahora empiezan a aparecer, que ahora que estamos viviendo la democracia, ¿no? Que ya ahora sí me parece que estamos en un proceso o en un país mucho más democrático que hace 20 o 30 años, pero mucho, enormemente más abierto, plural, democrático, diverso. Emergen estas fracturas, se vuelven visibles, los conflictos vemos que están ahí, que no se resuelven y que no se van a resolver. Pero esto es muy nuevo. Lo mismo pasa en Argentina, por ejemplo, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Venezuela. Son conflictos de larga data, un clivaje es un conflicto de larga data y es un conflicto no resuelto que tiene su origen en el momento mismo en que se crean los estados-nación, en que surgen los países, en que surgen las sociedades modernas, por decirlo de alguna manera. En el momento en que se secularizan las sociedades, que pasamos de un orden de tipo estatutario, de estatus, de castas, ¿no? Incluso de orden religioso, a un orden más secular, más cívico, más de igualdad, más de democracia, efectivamente. Entonces, el clivaje te deja observar eso, y en México se ocultó durante al menos un siglo la existencia de estos clivajes, y se entiende claramente cuando pensamos que el siglo XIX es un siglo lleno de guerras, lleno de conflictos internos que no son resueltos, pero que en su momento la Revolución Mexicana y la posrevolución, es decir, el PRI,
supo cómo gestionarlo. Controlar. Exacto. Ahorita, ¿cuáles son esos clivajes? Aquí se está emergiendo o se está visualizando el clivaje, y en el libro lo dice, Estado-Iglesia, ciudad-campo. ¿Cómo lo está viendo usted, doctor? Bueno, primero hay que decir que sí, efectivamente hay 4 clivajes fundacionales que vienen de 2 momentos claros de la historia, de todas las sociedades modernas, ¿no? Uno tiene que ver, te decía, con el nacimiento del Estado-nación moderno, claro, y el otro tiene que ver con el nacimiento de la economía de libre mercado. Lipsen y Rockham hablan del momento de la revolución industrial. ¿En qué momento las sociedades pasan de ser sociedades rurales a sociedades industrializadas, mucho más urbanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Esto qué va a crear? Va a crear estos 4 clivajes, ¿no? Claro. En la religión, trabajo, ¿no? Lengua. Centro, periferia, iglesia, Estado, campo industrial y propietario, trabajador. Son los 4 fundacionales. Hoy se habla de otros. Claro. ¿No? Lipse, antes de morir, él dijo que había otros clivajes que estaban apareciendo. Hoy se habla de un clivaje, por ejemplo, el clivaje ecologista. Claro. ¿No? O el clivaje, por ejemplo, de representatividad, o incluso por ahí un colega como Alejandro Moreno habla del clivaje de los medios de información, ahora con la llegada de todas las redes sociales, del internet, de los celulares. También habla de cómo las sociedades han cambiado en la manera de informarse, o cómo las generaciones. Tú y yo todavía somos generación televisión, generación diario, muchas veces en papel, todavía leemos libros. Bueno, los estudios que se realizan demuestran que ahora los jóvenes más bien son generación celular. Siguen a los influencers y a los youtubers, ¿no? O sea, quedó muy atrás Jacobo Zabludowski, y ahora son Luisito Comunica y todo este tipo de influencers, como se les llama, y son los que tienen ahí vemos un clivaje generacional. Yo no me atrevería a decir que realmente sea un clivaje, pero es interesante como hipótesis. Nos vamos a un corte comercial, regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Hola, soy Freddy Heredia y este es el programa Acceso Directo, un espacio para hablar sobre los trabajos científicos que se desarrolla aquí en Yucatán y el trabajo de nuestros académicos.
Para el día de hoy estamos platicando con el doctor Rubén Torres Martínez y este libro que se llama Conflictos y Clivajes, una visión multidisciplinaria. El doctor es catedrático y trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Qué utilidad tiene la teoría de los clivajes para explicar la realidad partidista de los sistemas políticos contemporáneos? La teoría del clivaje permite comprender el caso del sistema de partidos mexicanos actuales. No del todo, o sea, seamos sinceros, permite explicar casos de sistemas de partidos contemporáneos, como el noruego, claramente, algunos europeos. En América Latina, una de las resistencias, insisto, es el hecho de que hemos tenido nuestros sistemas democráticos son muy emergentes todavía. Pero muy emergentes. Muy emergentes, o sea, están en proceso de construcción. Habrá quien diga que ya se han consolidado. Me parece que se han consolidado desde el punto de vista que no hemos tenido en los últimos quizá 20 años las dictaduras que teníamos el siglo pasado en el continente. Dictaduras militares. Dictaduras militares, además, ¿no? Incluso en Venezuela, ¿no? El tema hoy de Venezuela, que es una dictadura y que, bueno, el día de ayer uno veía al llamado autodenominado presidente encargado Guaidó, en Caracas, ¿no? Está sufriendo, digamos, de ninguna represión como se podría hacer pensar. Pero ¿por qué menciono el caso de Venezuela? Porque a lo mejor en Venezuela justamente uno de los artículos de aquí, claro, ¿no? El de José Antonio Hernández Macías, habla justamente del chavismo y el antichavismo en Venezuela, y habla justamente cómo ahí se da el clivaje, cómo ahí se da una ruptura que viene de antes. Lo que pasa es que Chávez la hace emerger. La figura de Chávez es la que hace emerger ese clivaje en torno, es un clivaje de clase, y que también es un poco la comparación que se hace con AMLO y Chávez, México, Venezuela, tiene que ver también con eso. Finalmente son sociedades que están evolucionando. Ahora, esto no nos ayuda a entenderlo desde un punto de vista de partido, porque los partidos políticos en México no nacen de clivajes. Quizá el PAN, en su momento, nace de una ruptura con el PRI, de una ruptura con Cárdenas. Con Cárdenas, que viene desde el siglo XIX. Algunos historiadores dicen, sí, efectivamente es un sector muy liberal decimonónico, pero muy conservador porfirianamente hablando. Y de ahí viene una parte del PAN. No podemos generalizar el PAN, claro, pero es un partido. En el PRI cabían todos, como ahora todos caben en Morena, ¿no? También, o sea, digámoslo, ¿no? El PRD, que fue un intento por hacer algo que efectivamente de la izquierda, pues bueno, al no tener efectivamente orígenes similares, pues era normal que pasara lo que pasó con el PRD, que se desintegrara como se desintegró o como se está desintegrando. No sé si vaya a sobrevivir 50-50, pero obedece justamente a que no tenemos partidos políticos realmente que vengan de clivajes. No, eso estuvo oculto y ahora empieza a salir, y tampoco tenemos partidos que se organicen en torno a un clivaje fuerte, o sea, clivaje a un tema, una ruptura con el poder. O sea, por decir, yo soy del Partido del Trabajo y realmente veo a los trabajadores, o soy el ecologista, exacto, que no tengo nada de ecologista. Exacto. O sea, no tenemos un partido campesino, por poner un ejemplo, como sí los hay en otras partes del mundo. No tenemos un partido de los trabajadores que realmente sea una... Aquí la socialdemocracia son los chuchos, y los chuchos nunca pasaron por una fábrica, cuando la socialdemocracia históricamente son los trabajadores organizados y que creen justamente en este clivaje de propietarios versus trabajadores, ¿no? Aquí no lo tenemos. Entonces, tenemos ahí una constelación de partidos que agarran temas coyunturales. Pero muy coyunturales. Pues no sé qué tanto, porque por ejemplo, ahorita hablaste del ecologista, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay un clivaje verdadero. El tema es verdadero. ¿Cómo lo han administrado? Exacto. O de cómo lo han apropiado. Cómo se lo han apropiado ya es otra cosa.
porque los partidos verdes o los partidos ecologistas en otra parte del mundo son fuertísimos, ¿no? Desde ese punto de vista, sí corresponden a nuevos valores, a verdaderos nuevos valores, que es como un retorno otra vez a una especie de conservadurismo nostálgico, ¿no? Son lo que se van a llamar, Inglenhardt llama en su texto los valores postmaterialistas, que al ser postmaterialistas muchas veces regresan al origen, ¿no? Como el comer natural, ¿no? Ya no vamos a comer sano, el comer sano es comer natural. Bueno, hace 200 años toda la agricultura era orgánica, claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y ahí lo que podemos ver es efectivamente un clivaje, pero se da una vez que se han satisfecho una serie de necesidades individuales. O sea, los que hoy regresan a esto son los que pueden hacerlo, porque comer orgánico es carísimo. Los partidos políticos en México, ¿cómo los estudia a través del clivaje? Sea, a partir de ahora, de la llegada de Morena. No, o sea, por ejemplo, a mí me llamó siempre mucho la atención y es ya hemos discutido y el siguiente libro que espero esté pronto, tiene que ver, por ejemplo, con el clivaje religioso. El clivaje religioso en el cual efectivamente el Estado, a pesar de que México es un país sumamente católico, sumamente guadalupano, el Estado se encargó de poner el clivaje religioso como el único clivaje visible, el único, y para ello acudió a un nacionalismo construido a partir de un anticlericalismo, ¿no? O sea, no era anticatólico, era más bien antiiglesia. Antiiglesia. Entonces creó la guerra cristera. Creó un enemigo que existía ahí, porque es verdad, hay un conflicto que data del momento en el cual el patronato y el Vaticano, que el patronato que era el que administraba, digamos, durante la colonia parte de la riqueza, deciden si a México se le reconoce la independencia o no se le reconoce, o seguimos bajo, digamos, un régimen monárquico. Entonces, es en ese momento cuando se da una ruptura. Estamos hablando de 1833, aproximadamente, cuando se da el verdadero clivaje. Entonces, estos que rompen en su momento Valentín Gómez Farías, luego van a ser, digamos, los padres de personajes como Juárez, que hoy tan en día es reivindicado, ¿no? Porque hizo la separación, Estado-Iglesia y las leyes de reforma y todo esto. Pero ahí tenemos un clivaje, pero no tenemos un partido que haya emergido de esto. Tenemos un partido que se aprovechó de este discurso, pero cuando tenemos que aterrizar los discursos, vemos que no es así, Vemos que no es así, o sea, es solo un discurso que funcionó durante 70 años, pero que hoy en día sigue dividiendo, pero que no obedece al partido realmente a lo que dice que. Pero además ahorita no se está persiguiendo a las iglesias, nada más se le está dando apertura a las evangélicas o protestantes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque el tema vale la pena leer este libro, conseguirlo. Los periodistas Emilio Moller y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguirnos acompañando en su programa Acceso Directo, que es un espacio para hablar
para conocer del trabajo científico que realizan nuestros académicos aquí en Yucatán. Y para eso el día de hoy tenemos al doctor Rubén Torres Martínez, autor o editor, coordinador del libro Conflictos y Clivajes, una visión multidisciplinaria. El doctor es catedrático del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. Doctor, gracias por seguir conversando y como siempre regalando su tiempo, ¿verdad? El clivaje es el lugar donde se cristaliza el conflicto. No hay partidos políticos sin clivajes. Usted plantea la necesidad de estudiar el árbol genealógico de los partidos políticos y de los conflictos originarios que los confrontaron, buscar sus discusiones, sus disidencias, reagrupamientos, es decir, el Big Bang. Cómo el clivaje y etiquetas partidistas, cómo se rompen los discursos, esos apologéticos de los partidos políticos en donde ellos tienen la verdad o dicen tener la verdad absoluta. Sí, justamente, la etiqueta de los partidos y si los partidos obedecen a clivajes. Bueno, para el caso de México, te digo, no siempre. Claro. No siempre, efectivamente. Y el mejor ejemplo, otra vez, es el Partido Verde Ecologista. El partido no tiene nada de verde y no tiene nada de ecologista. Entonces, una etiqueta falsa completamente, ¿no? Es una especie de, yo diría, de... Sus bases no son ecologistas, no están comprometidos con el tema. Porque en sus orígenes, cuando el Partido Verde hacia los años 70 se conforma, sí tiene una conformación, digamos, de una preocupación en torno a un grupo ahí de ciudadanos en la Ciudad de México que se oponen al crecimiento urbano, quieren mantener. Entonces uno ve, sí, hay un clivaje ahí, pero que después se pervierte completamente y se vuelve una especie de mercancía, ¿no? Que se pone a la venta al mejor postor. Digo, cuando uno ve cuando uno ve a los militantes de los partidos verdes, piensa en Alemania o en Francia, donde sí son verdes, dice, bueno, no tienen mucho que ver con lo que vemos aquí, con la venta de prebendas, de curules, se volvió. Sin embargo, en su plan de acción, en su programa y en sus principios, el Partido Verde tiene etiquetas. O sea, ellos van a decir, nosotros vamos a defender tal y tal causa. ¿Por qué? Porque de ahí nacimos. Lo mismo pasa con el PRI, lo mismo pasa con Morena, ¿no? Pero otra vez son etiquetas y son discursos apologéticos, como bien lo señalaste. Son discursos que crean una apología de por qué soy necesario en este sistema de partidos. O sea, yo defiendo las causas de un sector de la sociedad que está en contra de otra cosa. Estoy de un lado, dentro de un conflicto estoy de un lado. Para el caso mexicano no siempre es así, efectivamente. Aquí en Yucatán es bien interesante observar, por ejemplo, cómo escasamente un mes se dio el debate, se dio la votación en torno al matrimonio igualitario. Y bueno, lo que sea no está mal, pero que se dejen de decir progresistas. Quítense esa etiqueta. O sea, quítense la etiqueta de que son progresistas. Digan, no, estamos en una lógica de una sociedad que cree, aquí no vamos a hacer un juicio de valor, claro, que cree que la familia tiene que ser tradicional, celular, ¿no? Como nuclear, como se le llama, punto. No hay ningún conflicto. El PAN lo dice abiertamente. Entonces el PAN votó de acuerdo a sus principios. Me preocupan los otros. No, me preocupa el PRI, que sí se presenta un poco como progresista. El discurso de Ivonne, perdón, pero Ivonne está lleno de etiquetas, no sé si lo van a decir, está lleno de etiquetas, de falsas etiquetas. Digo, por favor, uno ve cómo fue su gobierno y ve lo que está prometiendo ahora como candidata a la presidencia del PRI. ¿Dónde quedó? O sea, no, que mientras estuvo en un sector del poder, dijo una acción, mientras se vio beneficiada, ahorita que se ve, toma el discurso de que es una etiqueta, claro que es una etiqueta, que ha sabido construir, ¿no? Pero que no corresponde a la realidad, es un discurso apologista, apologético,
¿Por qué soy necesaria yo? Porque vengo desde las bases, no porque conozco el pueblo, porque me rebelé, porque es eso, ¿no? Y esto es en micro, a nivel macro, los partidos así nacen, diciendo me pongo del lado de un sector de la sociedad para combatir el otro. La cosa es que aquí me pongo del lado que en el momento me conviene, ¿no? Me pongo, y otra vez, por eso el PRD está a punto de desaparecer. Está de moda primero los pobres. Está de moda primero los pobres, ahorita me parece que... ¿O es un discurso serio? Me parece que es un discurso que divide, efectivamente. O sea, ahí sí encontramos un clivaje, ¿no? La manera en conceptualizar la sociedad. Estamos en un sistema y en una sociedad, esto es un sistema global, en el cual la meritocracia gobierna, ¿no? Entonces, podemos encontrar muchas veces este discurso de el que es pobre porque quiere, porque oportunidades va a haber y te van a decir, yo empecé desde abajo, yo trabajé de niño, o sea, ese es un discurso porque estamos en un sistema social que ve la meritocracia como algo, pero cuidado, como yo les digo muchas veces a los alumnos, ¿no? O sea, no basta con la meritocracia, son muchos factores. No es lo mismo haber nacido en la ciudad de Mérida que nacer en Chaxinquín, así. Claro. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el que nació en la ciudad de Mérida, por muy pobre que sea, va a estar garantizado su acceso, si él quiere, a la universidad. La gente que viene del interior del estado, si llega al Cobay, bien le fue. Bien. Entonces, hay otro tipo de realidades también. Entonces, esto de primero los pobres, me parece que tiene parte de un discurso políticamente correcto, sí, porque sí obedece a eso también, hay que decirlo, ¿no? Muchas veces son correcciones políticas, y lo que hay detrás efectivamente es cómo se conciben las sociedades, cómo va a concebir la sociedad un sector actualmente mayoritario, y cómo lo concibe otro sector que en gran medida se está sintiendo desplazado también, hay que decirlo, ¿no? Claro. En este caso, ¿quién sería el desplazado o se siente desplazado? Pues son estos grupos, yo diría, meritocráticos, que sienten que no están en la situación que deberían estar, que se sienten poco valorizados, que les da miedo, efectivamente, dicen, ¿por qué le van a regalar a alguien una beca cuando a mí me costó trabajo o me ha costado históricamente trabajo tener una beca? ¿Por qué se la van a dar a alguien sin el menor mérito? ¿No? Entonces, cuidado, porque ahí lo que tenemos de fondo son rencores sociales. Doctor, ¿dónde podemos conseguir este ejemplar de Conflictos y Clivajes, una visión multidisciplinaria? En la librería del CEPSIS, que está ahí en García Ginerés, en la Casa Lolvé, ahí lo pueden adquirir, también se puede adquirir por internet en las páginas de la UNAM, ¿no? Doctor, gracias por su tiempo, gracias por estar en su programa Acceso Directo. Muchas gracias por acompañarnos.